Iniciaremos un vídeo fundamental ya que trata de programas muy comunes por los que todos hemos pasado alguna vez, donde hablaremos de la función respiratoria. Vídeo crucial debido al miedo generado en estos últimos tiempos, dando a conocer la causa de estos programas que afectan a los órganos involucrados en la respiración. Como siempre es un tema súper amplio que intentamos condensar para sumar en didáctica, por lo que les invitamos a que planteen dudas y, como decimos, hay aspectos que pueden tener sus matices, por supuesto. Repasando desde el resfriado hasta el cáncer de pulmón, pasando por la gripe, la faringitis, laringitis, bronquitis, bronquiolitis y la neumonía. Comenzaremos hablando del resfriado común y de la gripe. Uno u otro se desarrollarán en función a la intensidad del conflicto. Ambos se producen por conflictos del ambiente enrarecido. Esto me huele mal, aquí hay gato encerrado, esto apesta, esto no me cuadra y circunstancias de esta índole. Impactará en tres tipos de tejidos: en la mucosa ectodérmica, endodérmica y en la mucosa olfatoria, donde en fase activa esta última aumentará la sensibilidad a los olores. Además, como consecuencia de que se engrosa la mucosa endodérmica durante la fase activa, se genera un aumento de moco en forma de aguilla y al mismo tiempo se producirá la ulceración de la mucosa ectodérmica sin síntomas. Es en fase PCLA cuando en la mucosa olfatoria se da la hiposmia o anosmia, en función de la intensidad del conflicto, esto es pérdida parcial o total del olfato. Por eso te quedas sin poder oler nada en un resfriado o una gripe. Cuando llega la fase de solución, la mucosa endodérmica perderá tamaño, se adelgazará por gasificación de microorganismos, que es cuando se produce ese moco verdoso más denso. En sincronía, como se ha ulcerado previamente la capa ectodérmica, ahora se inflamará para recuperar las heridas, dando lugar a congestión nasal por dicha inflamación. Hay cierta controversia entre si el moco en forma de aguilla se produce en fase activa o en solución. A continuación veremos la faringitis. Ante conflictos de no poder expresar algo, se producirá ulceración de la faringe y en fase de solución la faringitis. Dolor al tragar, tos, picor, dolor de garganta sería el cuadro común de este SBS. Proseguimos con la laringitis. Por conflictos de susto o miedo en el territorio, en fase activa hay una ulceración de la laringe y de las cuerdas vocales. En fase de solución, tumefacción y edematización de dicho tejido. Por lo tanto, se genera afonía o disfonía. Pérdida total o parcial de la voz en base de nuevo a la intensidad del conflicto. La característica principal para identificar si es una laringitis sería que cuesta meter aire, siendo ruidosa la inspiración. Bronquitis. Ante conflictos de amenaza en el territorio, en fase activa, ulceración de la mucosa bronquial, en fase de solución, inflamación de los bronquios o bronquitis, que si es muy intensa y afecta a los bronquiolos, hará bronquiolitis, típica de los niños por una amenaza en el territorio bastante intensa. En el caso de la bronquitis se produce la llamada sibilancia, que son esos pitos porque cuesta sacar el aire. Al mismo tiempo que cuesta sacar el aire, se produce un conflicto activo de asfixia, que genera un aumento de secreción de mocos por las células caliciformes, células que están infiltradas entre los bronquios. Y debido a ello se generan flemas, que serán la fase de solución de conflictos de amenaza en el territorio porque cuesta respirar, pero no es un síntoma de ese programa biológico, dándose a consecuencia de no poder respirar con normalidad, generándose este conflicto de asfixia, que produce flemas, y donde en solución dejaremos de secretar mocos, resolviéndose así el síntoma. Además, como dato comentar que en la epicrisis de la bronquitis se puede dar una crisis de ausencia, una pérdida de memoria a corto plazo transitoria. En penúltimo lugar, hablaremos de la neumonía, que es una combinación de dos conflictos. Conflicto de amenaza en el territorio en fase de solución más conflicto activo de abandono de túbulos colectores renales, pues la edematización no va a poder ser evacuada debido a que los riñones están entre comillas cerrados y por lo tanto se generará una edematización, una inflamación pulmonar que sería la neumonía.
Y por último, tal y como vimos en las 5 leyes, ante conflictos de miedo a la muerte se genera un adenocarcinoma de pulmón en fase activa. En fase de solución se generará una tuberculosis pulmonar, fruto de la casificación del tumor a cargo del bacilo de Koch, o en ausencia del microorganismo, un encapsulamiento del tejido sobrante que será aislado y afuncional sin repercutir de manera negativa en la salud.